Este santo modelo de la juventud moderna escribió una vez a un amigo: aquí hacemos que la santidad consista en estar siempre alegres y cumplir fielmente nuestros deberes. Fue canonizado en 1954 por el Papa Pío XII. Oración. Oh Dios, solo tú eres santo y nadie es bueno sin ti, sino por ti. Concédenos por la intercesión de Santo Domingo. No, sí, ya no lo cambiaron, perdón, estoy hablando de otro. Sí, es otro santo. Sí. De San Macario, que era tan ciudad. Sí, no, andaba con otro santo y yo andaba metiendo la pata. Es bueno invocarlos, como quieran. Y mira, vamos a hablar de este santo. También el día de San Víctor, señor. ¿Hoy? Yes. Felicítenme el día de mi santo. ¿Ya ven? ¿Ya el pastel? Ahí está, sí, ahí está en el este, en el can, exactamente. El pastel. No sabía si Víctor no recordaba. No sabía que también era. Yo tampoco. Qué caray. Ahorita que hablé. Lo bueno que tiene nombre de santo, porque si no, sí. ¿Sí, verdad? Ay, a ver, fíjense, voy a dar un poquito de santo de ahora, de San Macario. Dice que fue, ¿qué? Obispo de Jerusalén. O sea, desde el año 313 de la era. En el año 311 es cuando Constantino da libertad al culto a la iglesia, pues ya la iglesia ya tiene libertad de culto, ¿no? Antes era perseguida, pero Constantino, que no era tan bueno, que digamos, un poco convenenciero como todo político, ¿verdad? Su mamá era muy buena, dice, ¿no? Su mamá primero se convirtió. ¿Cómo se llamó? ¿Alguien se acuerda cómo se llamó la mamá de Elena, ¿verdad? Santa Elena. Entonces esta mujer, bueno, también pidió mucho por la conversión de su hijo, ¿no? Él se convierte, pero no porque sea tan bueno, digo, se bautiza por conveniencia, ¿no? Porque ya la tercera parte de todo el imperio en aquel tiempo ya eran cristianos, católicos. Entonces, en el año 313, pues todavía había por ahí algunas rencillas, pero fíjense, se acaba la persecución y empiezan los problemas ya dentro de la iglesia, entre obispos, entre sacerdotes, y en ese tiempo, pues está con bueno, ya más adelante, ya al final del siglo IV, entra pues San Agustín, ¿no? Pero antes de esto está San Ambrosio, San Atanasio, y está este hombre Arrio, fíjense, Arrio fue un obispo en tiempo de San Ambrosio. Este hombre Arrio, como todos, fíjense, no porque nos vemos aquí estudiando, todos somos buenos, ¿verdad? Por ahí siempre se nos va a salir una que otra cosa por allí. Entonces, fíjense, estos dos que eran obispos, el que ascendió pues más fue San Ambrosio. Entonces este Arrio, pues como no lo llamaron para ser cardenal, para ser, bueno, jefe de un lugar también, este hombre pues empieza pues a quebrar la iglesia, fíjense. Arrio tenía mucha gente, que lo seguía por sus prédicas, por sus enseñanzas, pero también San Ambrosio. Y ahí estaba pues San Atanasio también. Y estos hombres también pues tenían fuerte su fe, pero este Arrio, hagan de cuenta que tenía la comunidad más en preparación, y tenía mucha gente que no conocía, o sea, no conocía a profundidad la palabra, solamente se dirigía con lo que decía Arrio. Entonces, ¿qué pasa? De que este Arrio, cuando no es llamado, pues este hombre empieza luego, no como Martín Lutero, ¿no? Empieza luego pues a decir que Jesús no es Dios, que no fue encarnado, ¿verdad? Entonces empieza pues a romper la iglesia. Hagan de cuenta que este hombre rompe la iglesia en dos, la raja. Donde él estaba, ¿verdad? En esos pueblos la gente empieza a seguirlo a él.
y donde estaba pues San Ambrosio, pues la gente pues estaba mirando a él, pero él estaba siguiendo lo que es el Papa, y Arrio no. Arrio ya se quebró pues digo de la iglesia, y es donde empiezan pues los problemas. Y eso les inicia pues, fíjense, el concilio de Nicea, este famoso concilio. ¿Por qué? Porque esto mismo también lo empieza pues a que esto mismo sea, Constantino es el que pone a la iglesia a que se haga un concilio, fíjense, un concilio por el problema eso de si Jesús es Dios o no es Dios. Y le digo esto después del, como habla aquí después del concilio, dice aquí, bueno, San Macario, ¿no? Que descubrió milagrosamente junto a Santa Elena la cruz verdadera en Jerusalén, ¿verdad? O sea, porque fueron ¿a dónde? A Jerusalén. Esto mismo, pues viene pues de que esta gran mujer que va a Jerusalén y que van a ver todo lo que tenían tirado pues los judíos, o que los romanos habían tirado pues cuando en tiempos de Jesús, ¿verdad? Fíjense, no era en aquel tiempo que quemaban todo, ciertas cosas las tiraban y quedaban así, y lo que quedó pues allí fue la cruz tirada, ¿no? Entonces investigan si de verdad es esa cruz, y con el tiempo van a investigar de que esta cruz sí era la de Jesús. Entonces por eso Santa Elena pues quiere pues hacer algo grande también con su hijo Constantino, después de que los emperadores habían perseguido tanto a la iglesia. Fíjense, 3 siglos, o más bien digo casi 4 siglos estuvo la iglesia en persecución, y cada emperador que venía quería acabar con el pensamiento de Jesús. Entonces en aquel tiempo querían acabar la iglesia a como fuera, pero Jesús que dijo, ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella, ¿no? Entonces ni los imperios iban a acabar con la iglesia que fundó Jesús, y ahora menos tipo como Arrio, ¿verdad? Se dice pues de que los testigos de Jehová tengan el pensamiento de Arrio, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová creen de que Jesús no es Dios, ¿no? Que Jesús no es Dios. Entonces por eso que parte pues se le dice a los testigos de Jehová que vienen de la descendencia arriana, Entonces por eso, fíjense, es muy bueno saber esto de historia. ¿Por qué? Porque digo que empezamos a saber que no porque Jesús fundó la iglesia no iba a tener problemas. Le digo, aquí entre obispos, fíjense, eran obispos, y nomás porque no lo llamaron para hacer acá, empieza pues la envidia. Y estos ya eran personas ya conscientes de lo que estaban haciendo. No quiere decir... Eso fue Arrio, ¿verdad? Eso fue Arrio. Eso fue Arrio, exactamente. Entonces, eso no quiere decir ahorita que no estamos empezando en la formación de la Biblia. Con otros puede haber muchos errores, ¿no? Porque estamos empezando, pero ya ellos que tenían ya una vida ya, ¿no? Muy avanzada en la formación, y siendo ya personas ya muy grandes en la iglesia, ¿sí? Pero ahí no, entre ellos, la gran diferencia entre ellos dos es la virtud teologal de cada uno. O sea, cada uno tenía diferente visión de la teología, de la unión de Cristo, de la unión de Dios con el hombre, de la transición que hay. Tenían diferente versión cada uno. Bueno, San Ambrosio decía de que el Espíritu Santo, pues, por medio de María, pues, se encarna a Jesús. O sea, ¿y cómo podemos entender, cómo puede decir San Ambrosio, les digo, decir de que Jesús es hombre y es Dios a la vez? Dos, o sea, digo, es divinidad y es humanidad. Eso es lo que tenía, fíjense, antes estos hombres, para discutir una cosa, no eran como ahorita los hermanos separados, que eran grupos callejeros. No, antes se juntaban personas, miren, de estudio, personas que tenían mucho estudio. Los filósofos se encontraban con los católicos, ¿no? Y ahí tenían los debates, pero miren, eran personas de estudio, no como ahora los hermanos separados ya que traen la Biblia en los brazos ya, y eso a nosotros nos bailan. ¿Por qué? Porque no sabemos mucho de Biblia, ¿no? Pero los hermanos separados se ven tantas cosas de que Jesús no murió en la cruz, de que Jesús no es Dios. O sea, son puras cosas que sacan mal interpretadas, pero en aquel tiempo eran estudios profundos, ¿no? Y eso mismo Arrio quiere decir, ¿no? Tiene esta idea que
Cuando, fíjense, cuando se ciega ya, digo, ante el Espíritu Santo, empieza uno a inventar cosas. Por eso mismo viene como el padre Alberto, ¿no? Ahora que salió de la iglesia. ¿Cuántas cosas habla de la iglesia? ¿No? Cosas, digo, habla más de la iglesia, o sea, digo, y él sabía a lo que estaba metiendo, ¿no? A lo que estaba metiendo, pero como la iglesia como siempre, sale pues a la defensa, ¿no? Pues lo mismo, si te saliste, no fue porque la iglesia te quiso que te expulsara, ¿no? Tú mismo buscaste esto. Y allí, él ve por allí, digo, de algunos padres, algunos pensamientos, y ya piensa de que esto es toda la iglesia, ¿no? Toda la iglesia. Entonces este mismo digo, en tiempos de Constantino, pues vamos a ver de que le digo, cesa la persecución, pero ahora viene un poco la división dentro de la iglesia, que esto ayuda mucho a reforzar los que quieren ser de verdad católicos, ¿verdad? Los que quieren ser católicos, los que luchan por defender la verdadera doctrina, ¿no? Entonces por eso de que últimamente ahora con el Papa Benedicto, cuando hizo una encíclica, ¿no? Dies Domini, o sea, digo, lo que habla acerca de las escrituras, ahí habla un poco de que en los hermanos separados se encuentran semillas de salvación, pero no se encuentra la salvación se encuentra en la iglesia que fundó Cristo. Ahí se encuentra la plenitud, se encuentra la salvación, porque es la que fundó Cristo. Entonces, en toda la historia, bueno, si me han hablado un poquito, hablaban antes también, ¿no? Antes se hablaba de que fuera de la iglesia no había salvación, y después dijeron que sí, ciertos obispos, pero ahora el Papa hizo esta encíclica, ¿no? Que reafirmó la fe católica. No puede haber de que en cualquier grupo que se diga nosotros somos salvos, o de aquí se van a salvar, ¿no? Y por eso el Papa valientemente, ¿verdad? tuvo que hacer esta encíclica, en poco tiempo que duró, pero trabajó muy fuerte en la fe, en la fe. Bueno, vamos a dejarla pues aquí con este santo, San Macario, ¿verdad? San Macario. Te digo que fue obispo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el libro de este que estábamos viendo. Estamos en la página ¿qué? 26, 27. Parece que, a ver, sí voy a empezar con la 27, ahí al final donde están ahí los 4 personajes y el león. Bueno, vamos a ver, yo traigo una manta, pero ya no recuerdo si la bajé, tenía 2 mantas y no es que la dejé, quedó en la venta. Les quiero dar un poquito de la cronología, un poquito de la historia de la salvación para que vieran un poquito cómo está más o menos la Biblia, en toda la historia, ¿verdad? Un poco algo así rápido. Ver esto, ahora lo que ven en el libro, porque la semana pasada no quedé bien así para que comprendiéramos bien lo que venía aquí en el libro. En el libro, y más aparte también de que no les dije de Marcos, ¿no? Por eso digo, bueno, si les digo quién va a tocar, mejor para 2 semanas, ya para que ahorita Víctor les diga a alguien la próxima semana, la pareja que va a hacer la siguiente meditación de Marcos. Vamos a ver pues aquí en el libro. Dice, la mayoría de ellos no tenía conciencia de estar hablando o escribiendo la palabra de Dios. Tan solo buscaban prestar un servicio a sus hermanos
en nombre de Dios. Algunos llegaron a escribir ellos mismos sus propias palabras al pueblo, pero otros no sabían escribir, solo sabían hablar y animar la fe con su vivencia y su propio testimonio. Hasta ahí llegamos un poco, ¿no? Lo que fue. Ahora, vamos a ver. Dice, esas palabras fueron transmitidas oralmente. Fíjense, muy importante, transmitidas oralmente, no escritas. De boca en boca durante muchos años, hasta que otras personas decidieron fijarlas por escrito. Fijarlas por escrito. ¿Qué va a pasar con esto? Que los libros, o sea, digo, los fragmentos que se fueron escribiendo poco a poco, se fueron escribiendo, no todos se escribieron un día, o digo que se pusieron a escribir narraciones, ¿no? Poco a poco se fue escribiendo. Ahora dice, hay libros en la Biblia que fueron escritos por una sola persona, otros fueron redactados por varios autores. En algunos casos, hasta de épocas diferentes, como por ejemplo el libro de Isaías, que fue escrito en 3 periodos distintos. Esto es muy importante, porque miren, los demás separados nomás agarran la Biblia y a leer. Leen todo el libro y no les importa cómo fue hecho. Esto no, esto tenemos que saber nosotros, porque la historia es muy importante. Son tres personajes, 3 hombres que se llaman, bueno, se le pone el nombre de Isaías, como también vamos a ver, ¿no? También miren aquí, también algunos textos más antiguos fueron desarrollados y reelaborados más de una vez, como sucede con el comienzo del libro del Génesis, en donde encontramos 2 relatos diferentes sobre la creación. Fíjense, 2 relatos. ¿Qué son estos relatos de qué? El primer relato, cuando se escribe en el año 950, en tiempos de Salomón, se escribe el capítulo 2 del Génesis. ¿Y por qué el capítulo 1 se escribe en el año 587, cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia? Fíjense nomás, ¿cuántos siglos tiene de diferencia? ¿El primero cuánto dijo? 950 tiempos de Salomón. El primero es en el año 587. ¿500 qué, perdón? 587, cuando el pueblo está en Babilonia. Es el primer capítulo, del Génesis. Primera narración. El segundo capítulo, que viene siendo ya, digo, el pecado, cuando también es ¿cómo se llama? La segunda narración de la creación, es en tiempo de Salomón. 950, ¿verdad? En 950. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué el autor va a escribir, pues, acerca del pecado? Muy importante, porque cuando lleguemos ya un poquito más adelante, cuando yo me meta un poquito más, cuando ya leamos la Biblia, vamos a ver por qué, ¿verdad? El por qué. Pero hay que ver también de que, como también el libro de Zacarías, también hay 3 autores. Zacarías, el libro de Daniel, fue escrito en hebreo, parte en arameo y también parte en griego. Entonces, por eso ahí de que la oración que se encuentra en el capítulo 3 de Daniel, la oración que es grandísima, que tiene 97 versículos, del 57, no digo, del 30 al 94, 97, esos versículos están escritos en griego. Estos textos no están en las Biblias de los hermanos separados, como tampoco están en la Biblia de Dios habla hoy, una Biblia que es ecuménica católica y protestante, ¿no? Entonces, una oración muy hermosa que está allí, sobre los tres hombres, ¿no? Que están allí, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber ¿cómo se llama? En los tiempos que se escribieron y cómo fueron escribiéndose. Ahora, viendo un poquito más aquí, fíjense, también dice la palabra de todos estos hombres y mujeres contribuyeron decididamente a formar y organizar al pueblo de Dios.
Sus escritos nacieron de la voluntad de este pueblo por ser fiel a Dios y a sí mismo, y de su preocupación por transmitir los demás este mismo deseo de fidelidad. De fidelidad. Así que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? De que cuando nosotros, fíjense, tenemos que ver aquí muy importante lo que habla ya, bueno, el punto número 2. Cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios, nosotros podemos estar frente al libro, pero cuando queremos de verdad, tener frente a nosotros la palabra de Dios, ¿qué queremos sacar de ese texto? No estamos enfrente a algunas palabras, estamos frente al mensaje de Dios mismo para tener una experiencia con Dios. Por eso cuando Dios nos habla en su palabra, Él nos quiere decir muchas cosas a nosotros. Y nosotros cuando a veces estamos con la Biblia pensamos al revés. Estamos leyendo como si fuera cualquier libro, ¿sí? ¿No? Y lo pensamos que es como oración. No, no es así. La palabra es para meditarla, saborearla. Y de allí, cuando estamos leyendo un fragmento, ¿verdad? Fíjense, por eso cuando se lee como ahora en la lectura de Juan, capítulo 9, qué fragmento tan largo. Y eso a veces, desgraciadamente, a veces varios padres, cuando ven una lectura larga, leen a veces la mitad y ni la mitad. Es una falta de respeto a la palabra de Dios. Una falta de respeto al Evangelio y al mismo Jesús. Entonces eso mismo, como el fragmento se hablaba, fíjense, de este hombre, ¿de quién se hablaba? ¿El ciego? Del ciego ¿de dónde? ¿De Jericó o de quién? De Siloé, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, estamos viendo aquí de que cuando estamos viendo el ciego, y todo, fíjense, todo lo que hacen como un juzgado a este pobre hombre. Y al final antes de eso, cuando Jesús lo toca, lo ve, ¿no? ¿Qué dice? Cuando dice ahí de que antes cuando iba él a la piscina, pues, ya todos se bañaban, ¿no? Se bañaban ahí por la purificación, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Jesús está con él? Pues, ¿qué es lo que le hace Jesús? ¿Qué es lo que le hace Jesús? Es que lo pone saliva y tierra. Le pone saliva y tierra, pero fíjense, ¿qué es lo que quiere manifestar Juan allí? En ese punto, fíjense, Juan está manifestando que Jesús está haciendo una nueva creación con Adán. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de barro. ¿Y qué dice? No, le echó saliva. Y luego pues agarró barro. Hombre nuevo. Ese hombre representa como la formación del ser humano. ¿No? Entonces nosotros, eso es para creernos en eso. Nosotros creemos acá que Jesús curó al ciego. Y entonces el ciego, él se volvió porque Jesús lo... Sí, porque del nacimiento, porque habla, ¿no? De que le decían, ¿no? De que era un pecador, de nacimiento. Y por eso, el pecado de Adán y Eva, venimos ciegos. Venimos ciegos. Eso es lo que Jesús nos quiere presentar a nosotros, ¿no? Venimos ciegos de nacimiento. Pecadores de nacimiento. Este hombre cuando queda sanado, es nuevo barro, ¿verdad? Y lo forma y lo limpia. ¿No? Pero digo que cada vez ustedes que tienen la experiencia con la palabra de Dios, no es para que lean así, ay, Dios es, no, es la experiencia con Dios mismo. Como les decía, como cuando ustedes vamos a la comunión, no tienen ustedes solamente la experiencia de comer el pan eucarístico, no. Es con el mismo Dios, fíjense nomás, con el mismo Dios. Ustedes también cuando saludan a una persona, no se quedan solamente con el saludo, no. Ustedes están viendo a la persona, están hablando con la persona. Entonces por eso de aquí es tan importante, fíjense, lo ponemos aquí, ¿no? ¿Qué encontramos al acercarnos a la Biblia? Si le decimos un hermano separado que nos quiere atacar, pues ¿qué va a encontrar en la Biblia? ¿Qué va a encontrar en la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. La Biblia no es un arma para atacar.
Desgraciadamente, muchos de los hermanos separados, en vez de evangelizar, siempre al católico, ¿qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que le dicen al católico? Ustedes idólatras, ustedes que tienen imágenes, ustedes paganos, ustedes que según se comen el cuerpo de Cristo, mentiras, siguen nomás. Y uno que no sabe, ¿verdad? Entonces siguen nomás, ¿para qué se usa la palabra de Dios? Para destruir. Para destruir. Y esto es lo peor que puede ver. Entonces por eso es que ahí mismo esa lectura dice que el que está ciego no ve y el sordo no oye. Pues ahora, mira, ahora fíjense, si antes estábamos ciegos con la palabra de Dios, ahora estamos peor. Ahora estamos peor porque ahora ya ven. Ahora ya ven, pero ya no. Entonces por eso fíjense aquí, vamos a seguir leyendo aquí. Les digo aquí, fíjense, pongo aquí también en este punto, traje yo un foco. Un foco. Traje yo bueno, aquí está una hoja, ¿no? Pongamos aquí como si fuera... Traje un espejo, pero se me olvidó. Si ponemos, fíjense nosotros, este foco aquí en la Biblia, bueno, lo pongamos aquí, que esté aquí en la Biblia, aquí. Pongamos aquí, ¿qué va a significar para nosotros un foco en la Biblia? La luz. No está completo. Este foco para nosotros es que la palabra de Dios nos va a iluminar. La palabra de Dios nos tiene que iluminar, no nos tiene que usar que en la Biblia saquemos un arma. Porque mire, la palabra de Dios es una luz, exactamente. Ahora, ponemos ahora aquí el espejo. Ahora, fíjense aquí tiene dos espejos, ¿verdad? Son dos. Fíjense que viene aquí. Yo que traía era nomás uno, pero este son dos. Fíjense, ponemos aquí. Ay, caray. Si lo ponemos aquí ahora, la Biblia es como un espejo. Yo aquí me voy a ver. Aquí me voy a ver en la palabra de Dios. Voy a hacer cosas buenas, pero también voy a hacer cosas negativas ante Dios. Y por eso de que yo aquí me voy a ver. Y es por eso de que no se vale de que yo ahora a la palabra de Dios le ponga un arma, porque eso es lo que se usa. Desgraciadamente, fíjense cuántas personas están peleadas por la palabra de Dios. Se pelean por la palabra de Dios. Y en vez de que la palabra de Dios sea como una luz, y porque ahora mismo también se dijo en el Evangelio, dijo Jesús, no, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero si usamos, fíjense, la palabra de Dios para atacar, para condenar, entonces fíjense nomás, Dios no condena, el que está condenando es la persona que está usando la palabra como si fuera un arma. Como si fuera un arma. Entonces por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando con la palabra y en la palabra. Ahora, vamos ahora a ver el libro. Fíjense aquí. Conocer la palabra de Dios, nos damos cuenta, al conocer la palabra de Dios nos damos cuenta de que en la Biblia descubrimos no solo a Dios, que va en busca de su pueblo, sino también del pueblo que va en busca de su Dios y trata de vivir de acuerdo a la voluntad divina. Fíjense, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Quién busca a quién? ¿Quién busca a quién? ¿Los dos? ¿Será? Primero, ¿quién buscó a quién? Primero Dios buscó a su pueblo. Primero Dios buscó a su pueblo. ¿Y cómo, fíjense, y cómo está esto de que esto mismo para nosotros, buscar a Dios, ¿dónde lo queremos buscar? ¿Dónde lo queremos buscar? Yo entiendo mucho de que en el pueblo católico hay mucha fragilidad, hay mucha inocencia, porque en nuestro pueblo católico la cultura, desgraciadamente, que tenemos no es evangélica, o sea, no es conocimiento tanto con la palabra de Dios. Apenas después del Concilio Vaticano II se empezó apenas un poquito a trabajar. Pero fíjense nomás, desde el siglo XVI, cuando Martín Lutero empezó a dar Biblias a diestra y siniestra. Entonces la gente, siendo maleante, tenía la Biblia.
Pero la iglesia en parte no daba al pueblo, la Biblia, ¿por qué? Porque era difícil de que el pueblo que